Hola, bendiciones para este nuevo día. Hoy vamos a leer los capítulos 3, 4, 5 y 6 del libro de Éxodo, donde vamos a ver el llamado de Moisés y su viaje a Egipto en la misión de liberar al pueblo escogido de Dios. Y quiero comenzar aclarando que hoy sería muy difícil sintetizar todo lo que puedo comentar respecto a todos estos capítulos, porque la idea de los videos normalmente es que no duren más allá de 10 minutos, justamente para que todos lo puedan escuchar. Así que creo que fácilmente podríamos grabar un par de horas si quisiéramos comentar los capítulos de hoy, pero espero poder dejar al menos una idea principal en la cual espero que podamos reflexionar y meditar en este nuevo día. El relato del capítulo 3 es el llamado de Moisés por parte de Dios, y una de las cosas que podemos observar es que el versículo número 2 nos dice que se le apareció el ángel del Señor o el ángel de Jehová en una llama de fuego. El versículo 3 nos dice que Dios lo llamó en medio de la zarza, y en el versículo 6 nos complementa y nos dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ya lo hemos dicho antes, pero no es malo el recordar. Muchos teólogos, muchos predicadores están de acuerdo en que cada vez que leemos en el Antiguo Testamento la aparición del ángel de Jehová o el ángel del Señor, según la versión que estén leyendo, hace referencia a la segunda persona de la Trinidad, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, pero en su forma preencarnada. Comprendiendo esto, es mucho más fácil aceptar también la verdad de la Trinidad, al poder leer el intercambio entre el ángel del Señor o Dios, no solo en este pasaje, sino que también en muchos otros a lo largo del Antiguo Testamento, ya podemos ver revelada la Trinidad de Dios. Vemos cómo para el autor es algo absolutamente normal, así como para nosotros es un misterio maravilloso. Sin lugar a dudas, vamos a poder meditar el día de hoy por medio de los pasajes que vamos a leer en el capítulo 3 en el llamado de Dios, pero a nuestras propias vidas. Y no me refiero a lo espectacular del hecho sobrenatural que le ocurrió a Moisés, sino que a pesar de su grandeza, nosotros sabemos que Él nos conoce de una forma personal y amorosa. Él nos conoce más que nosotros mismos. Incluso nosotros no conocemos todo de nosotros. Él nos conoce mucho más de lo que nosotros sabemos. Por ejemplo, Él conoce cuántos cabellos tenemos en nuestras cabezas. Nosotros no lo conocemos. Por lo tanto, insisto, Él nos conoce de una forma personal y de una forma amorosa. Él nos conoce por nuestro nombre, y así como también conocía el nombre de Moisés. Creo que lo he compartido en otras ocasiones, y espero que puedas meditar en lo siguiente. Intenta en tu imaginación trasladarte y pensar en el día que el Señor te llamó. Pero piénsalo a la luz de las escrituras de hoy. Pensar en cómo cuando el Señor se revela a Moisés le dice, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. De la misma forma, el día que el Señor nos llamó, pareciera que amorosamente dijo nuestro nombre. Y qué maravilloso es pensar y escuchar nuestro nombre en sus labios, ¿cierto? El pensar como Él, por ejemplo, a mí un día me llamó y me dijo, Jorge, Jorge. Y la respuesta a ese llamado fue una respuesta espiritual. Y nuestro ser pareciera que desde lo más profundo respondía al Señor y le decía, heme aquí, cambiando la historia de nuestra vida para siempre. Y cuánto gozo hay en poder decir de una forma consciente hoy día a todos nosotros y decirle, Señor, heme aquí. El poder estar en oración, estoy, y quiero disfrutar de tu amor. Otra meditación al respecto de este llamado es pensar en el propósito de nuestras vidas en medio de este mundo. Hay un plan del Señor para tu vida y para la mía. Quizás no al nivel de Moisés, pero te aseguro que hay un propósito. Muchas veces quizás cometemos justamente el error de pensar que si no es un propósito como el de Moisés o quizás grandes predicadores como Billy Graham, MacArthur, quizás algo más actual, entonces pareciera como que no hay un propósito de Dios para nuestras vidas. Pero eso no puede estar más alejado de la verdad. Hay propósitos y a veces quizás nosotros los podemos considerar sencillos, pero estos son muy profundos. A modo de ejemplo, quiero pensar en un adorador. Y no me refiero a aquel que tiene el don y puede tocar instrumentos o tiene una voz afinada, aunque si es el caso, déjame decirte gloria a Dios por eso.
Hablo de un adorador que busque al Señor en oración. Hablo de un adorador que tiene un corazón agradecido y sincero. Hablo de un adorador que todo lo que ocurre en su vida, él ve la mano de Dios en medio de todo eso que ocurre. Hablo del adorador que reconoce la maravilla de Dios por medio de su creación. Hablo de ese adorador que su corazón se inquieta con solo pensar en el amor de Dios. Yo te aseguro que un adorador así va a tener un impacto en medio de este mundo. Y quizás no va a aparecer en un libro como vemos hoy día en el relato de Moisés, pero sí aparecerá en el libro más importante, es decir, que su nombre aparezca en el libro de la vida. Así que hermano, tenemos que entender que todos tenemos un propósito distinto en medio de este caminar. Este caminar ya ha sido definido por Dios desde la eternidad, pero todos tenemos un propósito. El poder hablar a Cristo, el poder hablar de Cristo a alguien, puede tener un impacto profundo en la vida de esa persona. Y puede que tú ni siquiera te enteres que esa semilla en algún momento va a comenzar a crecer y a dar fruto. Nosotros debemos confiar en los propósitos del Señor, disponer nuestro corazón para sus propósitos. El Señor sabe lo que hace. Y por eso nosotros siempre debemos estar meditando en nuestra vida y con fe decir, Señor, heme aquí. Seguramente viene lucha en tu mente, así como en la mía. Y al igual que Moisés, nosotros muchas veces respondemos al Señor y pensamos como cuando Moisés le dice, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar los hijos de Israel a Egipto? Nosotros también dudamos y a veces pensamos en nuestra capacidad, o más bien dicho, en nuestra incapacidad. Y por lo tanto le damos dudas similares a las de Moisés y decimos, ¿quién soy yo para que tú me escojas a mí? ¿Quién soy yo para poder hablar de ti? ¿Quién soy yo para poder estar en tu presencia? Y así, cuántas dudas que solo reflejan nuestra baja autoestima y nos hacen olvidar que tenemos como Padre al Creador del todo, y que fue Él quien se reveló a nuestras vidas por pura gracia. Ante las dudas de Moisés, Dios le dijo, ciertamente yo estaré contigo. De la misma forma debemos tomar esta verdad para nuestras vidas. Ciertamente Dios está con nosotros. Podemos tener esta certeza porque a pesar de nuestra incapacidad o duda, debemos confiar en el Señor, debemos confiar en su llamado, debemos confiar en las promesas declaradas en su palabra. Y al respecto, o como complemento, debo decir que Pablo nos dice en Romanos 8:38, y no debemos olvidar, que él nos dice que está seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que déjame decirte hoy día, hermano o hermana, ese desánimo, ese problema, esa duda, incluso ese tropiezo en medio de tu vida, no son nada comparado con el amor del Señor a tu vida y el llamado que te hizo en algún día. Hermano, confía en el Señor. Otro punto maravilloso que vamos a encontrar en este capítulo número 3 hace referencia a la revelación del nombre de Dios. Si recordamos, cuando estábamos en Génesis, en el capítulo 32, versículos 39, Jacob le decía al ángel del Señor, dame a conocer ahora tu nombre. Y la respuesta que recibió fue, ¿para qué preguntas por mi nombre? En este capítulo, Moisés hace una pregunta similar. ¿Cuál es su nombre? Y la respuesta es, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Sobre este hecho pueden encontrar muchos comentarios y buenos comentarios de la implicancia que esto tiene en referencia a la eternidad y la inmutabilidad de Dios. Pero yo me quiero concentrar en la importancia de este hecho y cómo nos hará apreciar de una forma mucho más profunda la lectura o la meditación del Nuevo Testamento, especialmente en el Evangelio de Juan. Imaginen esta revelación del Señor que acaba de hacer. Su nombre ha sido revelado. Yo soy. Esto seguro que en su relato Juan lo tiene muy claro cuando lo está escribiendo y quiere que nosotros también lo hagamos. Nuestra lectura del Evangelio de Juan tendrá un significado distinto, una profundidad muy distinta si pensamos en la revelación que hoy día leeremos. Yo soy. Por ejemplo, al terminar el capítulo 8 de Juan, ante la pregunta de los judíos que discutían con él
y le recriminaban y le decían, tú aún no tienes 50 años y has visto a Abraham, ¿acaso? La respuesta de Jesús es, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Díganme que no es maravilloso. Antes que Abraham naciera, yo soy. Jesús está revelándose a este grupo de judíos, pero ocurrió como decían las escrituras. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Y acá podemos verlo claramente en este relato, en ese día, como Jesús ante los judíos les dijo, antes que Abraham naciera, yo soy. Al apreciar el relato de la zarza, hará que jamás volvamos a ver de la misma forma cada vez que nos encontremos con un yo soy. Podemos ver especialmente los llamados los 7 yo soy del Evangelio de Juan, donde nuestro Señor se revela. Yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Ahí podemos encontrar cómo Él se sigue revelando. Y por eso es tan importante tener en mente el relato que hoy día encontramos en la zarza. También es bueno quizás declarar o recordar que hay algunos que también hablan de un octavo yo soy, pero es el que ya citamos, en el cual Abraham se revela y dice que antes que Abraham naciera, yo soy, declarando así su eternidad e inmutabilidad el Señor. Así que entendiendo todo esto, nos va a hacer apreciar de una forma distinta cuando leamos el Evangelio de Juan. Por ejemplo, a mí me gusta mucho en el capítulo 18, cuando dice que llegan para tomarle detenido y el Señor les dice, yo soy, y dicen las escrituras que estos retrocedieron y cayeron a tierra. Y para mí es como, wow, el poder de Dios, el poder de la palabra de Dios en la boca de Jesucristo nuestro Señor y el efecto que puede tener en nuestras vidas. Así que hermano, hoy día te pido perdón por no poder comentar todos los capítulos que vas a leer, pero como dije al comienzo, es difícil concentrar tanta profundidad y enseñanza en solo 10 minutos. Así que te animo a que si tienes alguna duda, me puedas llamar, me puedas hablar, me puedas enviar un WhatsApp o preguntar en el grupo en el cual estamos compartiendo los videos. Espero que el Señor te bendiga y que sea un buen día en la meditación de la palabra del Señor.